Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal, amantes de la cultura? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestra Cultura. Para este programa tenemos diversos temas que vamos a ver en los avances a continuación. Nuestra Cultura. Ese pequeño momento de contacto con el público, que uno ve esa multitud casi que a los ojos y siente que hay conexión, ese es el mejor momento. Da muchas ventajas por ser las primeras personas o la primera empresa que se dedica a hacer esta labor. 43 historias de diversas personas que desde su óptica personal recuerdan a su pueblo. La bambuquera tiene en su base un pentagrama con las primeras notas de Canoita de mi río, que es un bambuco tolimense. Y por Colombia, pensando que aquí podría recoger lo mejor de nuestra lengua española. Nuestra Cultura. La artista plástica María Victoria Bonilla nos recibió desde su casa y hablamos sobre la bambuquera, sobre las esculturas que están alrededor de su ciudad, su vida y su trayectoria. María Victoria Bonilla Barón es una artista plástica salida de la Universidad Nacional. Claro que primero estudié aquí en la Universidad del Tolima hasta que nos echaron. Fue por la época en que cerraron la Facultad de Artes y corrimos con fortuna 7 personas que nos becaran a la Nacional. En la Nacional la carrera era Maestría en Bellas Artes con especialización en escultura. O sea, había especialización en pintura, en cerámica, en diseño. Y yo me fui por el lado, como decíamos nosotros, por el lado de la cenicienta de las Bellas Artes, por el complique de todas maneras del manejo de la parte monumental. Me gustó mucho desde siempre hacer como mis cositas en barro, y mi papá fue una persona que me alentó toda la vida a hacer esas cosas, a ser hacedora del barro, ¿no? Me encanta el barro. Ahora hay muchas técnicas de escultura, pero yo siempre tuve la fortuna de enamorarme del barro, de la parte ancestral de la cerámica. Me gustó mucho la pedagogía, por aquello de mi abuelo Manuel Antonio, mi papá Manuel Antonio, y la pedagogía del arte, pues para mí creo que es lo principal. En medio de ser hacedora de arte, creo que soy más pedagoga del arte. A mí me gusta enseñarle a las personas definitivamente todos mis conocimientos del arte y el manejo de las humanidades, ¿no? Tuve mucha influencia a nivel histórico de 2 escultores que siempre me han gustado, que fue Miguel Ángel Buonarroti y Henry Moore. Entonces yo creo que parte de mi influencia en mis esculturas es más de Henry Moore. Y pues yo tengo 3 en este momento. Aquí en Bogotá tengo una, que es un busto al general Rincón Quiñones. La bambuquera pues yo la hice definitivamente pensando en la danza folclórica tolimense, que es el bambuco. Entonces, aparte de lo bueno que puede ser la música, hacer las esculturas de los grandes intérpretes musicales, pues me interesó mucho el bambuco. Y la bambuquera tiene en su base un pentagrama con las primeras notas de Canoita de mi río, que es un bambuco tolimense. Se boceteó de todas maneras, eso lo pidió Telecom Teletolima y se trabajó 3 meses. Yo trabajé el proyecto, teníamos que traer materiales de Boyacá. El yeso, por ejemplo, había que traerlo de Boyacá porque era un yeso diferente. Depende de los climas, también se manejan los materiales. Eso fue como en el 93. Antes se había hecho la de Javerianos, que es Igeia, que es la diosa de la higiene.
la protectora de la higiene. Y la otra fue el monumento a las telecomunicaciones. Y eso es lo que yo tengo acá en Ibagué. A ver, los materiales. Primero el barro, ¿no? Acá en el Tolima, o en Ibagué específicamente, es muy difícil conseguir un buen barro. Entonces hay que hacer una estructura en varillas gruesas, mallas, para hacer la estructura en sí exactamente como va a quedar. Ya después del barro, entonces se utiliza yeso para hacer moldes. Entonces, como son tan grandes esas esculturas, entonces los moldes se parten, se dividen. Y después se funde. Entonces, ¿en qué fundo yo eso? Para que dure, porque esas esculturas van a durar mucho tiempo, a no ser de que les pongan una bomba. Pero es granito. El granito es totalmente duradero. Y entonces se hace la fundición y después se pega. Yo tuve un proyecto, el proyecto de los macheteros, que era súper interesante, pero no hubo la posibilidad. En planeación casi nunca hay espacios para poner esculturas. Por eso se dice que viene a ser la Cenicienta, porque necesita mucho espacio. Tuve el proyecto de los matachines también, que tampoco pues salió por las circunstancias políticas y económicas, ¿no? En nuestra cultura, los autores comentan sobre las obras de sus colegas. En el 2018, en junio justamente, el 13, Pitalito cumplió 200 años de su fundación. Fue el año del Bicentenario. El año del Bicentenario se prolonga hasta junio del 2019, o sea que estamos en plena vigencia de esa celebración. Importante todo lo que se haga para recuperar la historia de los municipios, pero particularmente en Pitalito por una razón: la profusión de publicaciones que se hicieron alrededor de ese acontecimiento. Por un lado, unos de las oficiales, publicaciones oficiales, como el libro Pitalito 200 años de historia, es la historia oficial, digámoslo así, que se publica en colaboración con la Universidad del Tolima. También está un segundo libro que se titula Relatos de Pitalito, que contiene 43 historias de diversas personas que desde su óptica personal recuerdan a su pueblo. Y la otra parte es que hay dos publicaciones que no son oficiales, sino que surgen de personas ajenas al gobierno, como esta historia Pitalito en los albores del siglo XX, de Ricardo Ayerbe González, autor que se ha preocupado mucho por recuperar la historia de Pitalito. Adicional a eso hay otro libro, Remembranzas La Boyana, así está escrito, sin plural, no es Reminiscencias Laboyanas, que es aporte muy personal, muy familiar, de cómo la familia de Néstor Soto vivió el crecimiento de la ciudad desde su fundación. Y las historias, aunque en algunos casos no estemos de acuerdo con ellas o no coincidamos en el recuerdo, están ya superadas a través de este libro. Es un ejemplo para muchos municipios que deban cumplir tantos años de fundación, que a través de los libros recuperen la historia de esos municipios. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. En este momento yo estoy manejando dos proyectos de nivel de orquesta grande, que son Carimbo Orquesta, que es una orquesta, pues la típica orquesta de baile de dos saxofones, trombón, dos trompetas, tres percusiones, piano, bajo y 4 cantantes. Somos 14 músicos en tarima y hacemos todo este tipo de música tropical, conocido, y es un formato claro. Nuestra cultura. Olga Valquiria es una de las artistas de música popular más conocidas del país. Nació en Planadas, Tolima, y nos recibió en una visita a Ibagué para contarnos un poquito de su historia. Soy una mujer que canta, que escribe canciones. Digamos que no escogí la música, que la música me escogió a mí. Valquiria significa diosa guerrera, son unas deidades de la mitología escandinava. Soy música de nacimiento, vengo de una familia de músicos. Mi padre era acá un gran compositor, mi hermano es compositor, y también escribo yo creo que desde que me empecé a enamorar empecé a escribir canciones. Ya llevo 4 discos, estoy lanzando mi 4ª producción musical, un disco que se llama Poderosa,
en el que la mayoría de los temas son temas de mi autoría, música popular. Yo nací en un pueblo muy bello, Planadas, Tolima, al sur del departamento, un municipio que es una de las zonas hídricas, de las estrellas hídricas de Colombia. Crecí escuchando música popular, música colombiana también. Escuchaba, no sé, José Alfredo Jiménez, también escuchaba mucho Rocío Dúrcal, Juan Gabriel. Encontré en la lectura de la biblioteca, de los libros de la biblioteca y en las recomendaciones literarias como una salida como para cubrir el déficit que tenía en el tema educativo en mi pueblo. Pero aprendí por mí misma a buscar el conocimiento, a leer, a buscar libros, y también mi padre fue una gran influencia porque era un hombre que hablaba de todo, sabía de todo, de historia, de geografía, de política. Solamente hizo un semestre de Derecho, no se graduó nunca, pero le encantaba aprender y conocer. También musicalmente, porque fue el que me enseñó a escribir canciones y crecí viéndolo componer, y cuando era niña mi sueño era poder escribir también como él. Mi sueño siempre fue viajar y quería tener una carrera en la que pudiera viajar, hablar con muchas personas. Cuando terminé el bachillerato y presenté el examen del ICFES, saqué uno de los mayores puntajes de la región y con eso gané una especie de beca que me permitía estudiar en cualquier universidad en la que yo escogiera del país. Yo quería estudiar comunicación, así que me fui a Bogotá a estudiar comunicación social, porque he estado presentando muchísimos programas, he hecho periodismo político, estuve 3 años en el noticiero del Senado, en los comienzos de mi carrera participando como asistente en varios programas culturales, Señal Colombia, también he hecho radio. He dirigido programas musicales en televisión, entonces como que siempre he mezclado la música con el periodismo. Es una muy buena combinación porque el periodismo me ha ayudado a escribir, me ha ayudado a formarme como artista, me ha ayudado a tener experiencias, a conocer muchas personas, a preguntarle muchas cosas que me gustaría saber. La formación que he tenido como periodista me ha ayudado a escribir canciones. Yo siempre empiezo, por ejemplo, una canción por el título, que es como el lead de una noticia, el titular de una noticia, y siento que la comunicación me dio muchas herramientas para poder expresarme musicalmente. Cuando terminé la universidad grabé mi primer disco con Sonolux, era un disco de baladas, estaba empezando, experimentando. Aún así tenía varios temas de mi autoría y grabé temas de otros autores también. Pues empecé a hacer un programa de televisión que ya llevo 15 años haciendo, lo que se llama el Show de Valquiria, que fue uno de los primeros programas musicales, digamos, en vivo, con llamadas de los televidentes. Aprovechamos como todo ese auge de la televisión regional, de la televisión por cable, que tenían canales propios y nos permitía hacer un programa de 1 hora en directo con llamadas telefónicas en donde la gente llamaba, pedía canciones, yo cantaba con los invitados, y ahí nació mi segundo disco, que es un disco de música latinoamericana, de boleros. Es mi tercer disco, Déjame el bar, y ya voy por el cuarto, así que ha sido una muy buena combinación. Me gozo cuando estoy con una guitarra interpretando en un escenario, cuando estoy con el público. Yo creo que uno todo el trabajo que hace como artista, la promoción, la grabación, el escribir las canciones, las fotografías, el video, todo lo que implica una producción, eso lo hace uno como artista por ese pequeño momento de contacto con el público, que uno ve esa multitud casi que a los ojos y siente que hay conexión. Ese es el mejor momento, es lo que más me gusta en la vida. Y después de eso, estar en un estudio de grabación, que es el máximo punto de creación. Así que si tú me pones a escoger entre la música o el periodismo, no, yo soy cantante. Con la música he viajado mucho, cada año estoy haciendo giras por España, me ha permitido compartir escenarios con tantos artistas tan reconocidos dentro de la música popular. Especialmente en México quiero viajar un poco más y poder fortalecerme un poco más, porque siento a través de las redes, que es una nueva forma de acercarnos a nuestros seguidores en la música, que mis canciones gustan mucho, que la forma de escribir que yo tengo gusta mucho en México, y veo por ejemplo en mis redes que es el lugar de donde más ven mis videos. Creo que a veces más que en Colombia. Déjame el bar, una canción que me piden siempre en todos los conciertos y que las mujeres sobre todo se la disfrutan muchísimo porque es un reflejo de esos despechos que tenemos a veces las mujeres. Tengo 2 canciones favoritas que no son tan sonadas mías. Hay una que se llama Caballero y una que se llama Cuando sean las 12, que es una canción que escribí para que mi padre cantara. Momentos felices, yo creo que cuando logra uno contactar con una gran multitud cantando. Una gran gira que hice por España con el maestro Pastor López fue muy, muy bonita para mí. Momentos tristes, a veces sentir un poco como el machismo que hay en la música popular. Nuestra cultura. La producción de audiolibros ha tenido su segundo auge gracias a esta era digital. Desde Ibagué se está haciendo en Buki. Hablamos con Juan Felipe Jiménez, quien es el encargado de este proyecto. Buki es una empresa colombiana, específicamente una empresa tolimense,
que se encarga de realizar audiolibros. Es decir, le damos la posibilidad a la industria editorial de migrar al formato de audiolibro, que es un formato digital, es un formato de audio donde se narra en voz alta un libro y pues asimismo es comercializado de manera digital en internet o en discos o en cualquier otro medio que la editorial o el autor disponga para su distribución. Es un poco similar al cine, por ejemplo, está una etapa de preproducción, de producción y postproducción, en donde en cada etapa se llevan a cabo unas actividades diferentes. Empezamos en la etapa de preproducción, en donde el cliente nos entrega a nosotros el libro, se lleva a cabo un proceso de selección de una voz acorde para que narre ese libro, de acuerdo a las especificaciones de interpretación, al género literario del libro, el cliente elige la voz y pasamos a una etapa de preparación del libro para poderlo grabar. Se hacen unas anotaciones sobre el libro que permiten que cuando se narre en la siguiente etapa, que es la grabación, pues se narre de una manera correcta interpretativamente. Entonces ya citamos en nuestro estudio de grabación al narrador a grabar. Es un proceso muy dispendioso porque se necesitan muchas horas de grabación para poder tener todo el audiolibro grabado. Pasamos a una tercera etapa que es la postproducción. Pasamos a la edición de ese sonido que se capturó en el estudio de grabación, en donde se limpian las respiraciones, los ceseos, los sonidos de saliva u otro tipo de sonidos que puedan entorpecer la correcta escucha del audiolibro. Y seguidamente pues hacemos la exportación del archivo máster o también añadimos la música antes de exportar ese archivo máster para que quede con efectos de sonido, musicalizado y de acuerdo a lo que necesita el cliente, así realizamos los audiolibros. Es muy similar a los libros escritos. Por ejemplo, tú puedes encontrar libros que tienen alrededor de 30 páginas, 20 páginas, contra otros que tienen 300 o 400 páginas. Si vamos a narrar un audiolibro de 20 páginas, aproximadamente podría durar entre 40 minutos, media hora de audio narrado. Sin embargo, es un aproximado. También podrían durar los largos formatos, por ejemplo, como 12 horas, 14 horas. Hay libros que podrían llevarnos hasta 20 horas grabadas, totalmente finalizadas. No hay que confundir que el audiolibro es una competencia directa con el libro escrito. Ambos tienen mercados diferentes, consumidores diferentes. ¿Y qué nos brinda un audiolibro de beneficioso? Podemos escucharlo, por ejemplo, mientras hacemos otras actividades. También podemos gozar de la buena interpretación de una voz acompañado por los efectos y música, casi como antiguamente eran las radionovelas que se hacían antiguamente en nuestra radio colombiana. Es un poco los beneficios que nos da además el audiolibro, a diferencia del formato en físico, ¿no? Del libro impreso. Yo diría que es otra manera de experimentar la lectura que todos nos debemos dar esa posibilidad. Antes la manera de comercializar los audiolibros a través de cassettes, de vinilos incluso, o CDs, y a la industria del audiolibro no le fue muy bien por justamente ese método de distribución. Era un poco complejo de vender ese producto. Aún se sigue vendiendo incluso, pero nunca va a tener el mismo auge. Y la tendencia de las plataformas digitales, por ejemplo como Netflix, Spotify, conllevó a que el audiolibro en su formato digital ahora, hoy en día, pudiera tener más mecanismos de venta, más fácilmente pudiera llegar de acceso al público por un precio no tan alto. Ibagué es una ciudad que le faltan muchas cosas, pero esa también puede ser una gran ventaja, ¿no? El hecho de que es una ciudad naciente de alguna manera en la economía naranja, que los audiolibros entran dentro de lo que es economía naranja, nos da muchas ventajas por ser las primeras personas o la primera empresa que se dedica a hacer esta labor y por ende trae unos beneficios. Estas tarjeticas que tenemos acá se llaman AudioCard. Es una manera en la que nosotros proponemos distribuir y vender los audiolibros en físico. Entonces se trata de una tarjeta coleccionable que tiene su reseña y su sinopsis del libro que contiene esta tarjeta, un código de descarga también con su respectivo código QR, y la persona puede fácilmente leer este código QR, introducir el código numérico en nuestra página de internet y hacer la descarga pertinente del libro. Estamos justamente ahora necesitando voces para narrar estos audiolibros, equipo técnico, ingenieros de sonido, técnicos de audio que quieran empezar a ser parte del proyecto, y pues
está la posibilidad abierta de poder trabajar juntos. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Mucho rencilla frente a sus compañeros porque los recursos son muy pocos los que hay, y al ver que se le asigna recurso a otra persona, pues siempre está el tema de por qué no me dan a mí y por qué le dan a él. Eso ha sido algo que es característico aquí en la región, pero a la vez está la contraparte, que es que no hay nada, absolutamente nada, está todo por hacer, y es una gran ventaja de que tengamos todo para hacer. Nuestra cultura. Socorro Mármol es una poeta española que se ha dedicado a viajar por el mundo. Tuvo la oportunidad de venir a Colombia y publicar sus poemas en Pijao Editores. Socorro es una mujer que con sus versos llega al corazón, y sin la fuerza que tiene en la voz le sobran sus poemas. Hace muchos años ya, más de una década, que aparecí por Colombia pensando que aquí podría recoger lo mejor de nuestra lengua española. Y efectivamente me encontré un movimiento cultural fortísimo en el que pude beber, expandirme, leer. En aquel tiempo iniciamos con un escritor colombiano, Juan Rebelo, un proyecto de literatura polifónica. Sería largo de contar. Es una forma de literatura colaborativa. Y es de aquí que nuestro primer libro polifónico nos lo publicó Casa de Libros. A continuación conocí Pijao y me sentía en casa. De repente estaba en casa y leían mis cosas y querían saber qué más hacía, y me abrieron puertas y yo crecí con ellos, y hoy día me siento parte de Colombia, así a través de Pijao. Tengo muchas sensaciones. Me da un poco de vergüenza porque quizá ya poetas tan o mejores que yo en España, pero me da al mismo tiempo mucho placer, porque el ser reconocida en tierra propia pues está bien, pero el ser reconocida como lo soy en estas tierras pues me hace sentir feliz, confusa, sorprendida, agradecida. Ahora he aprendido que un poema no es solamente echar a borbotones, es un sentimiento, que también hay que echar a borbotones ese sentimiento, y luego, como si estuviésemos en un taller de ebanistería, pulirlo, redondearlo, moldearlo, hasta conseguir la perfección, que todavía evidentemente no la he conseguido. Sería un pecado imperdonable que ustedes, con el país que tienen, no escribieran. De este país tenía que salir un García Márquez, de este país tenían que salir todos los escritores que estoy yo leyendo. Con este país, con esta gente, con esta calidez, con este afán, esos niños que recorren la feria por cientos durante 12 años ya viéndolo. Claro, pues que pienso que los envidio, Es un lenguaje intenso, cargado de significados, y sobre todo que no utilizan solamente para hablar la palabra, utilizan sus manos, y acostumbrada a verlos con sus manos, con sus gestos, eso me hace a mí que cuando leo un libro de ellos, los veo moviéndose, sacándose las palabras de la boca. Sí, sus gestos, su forma expresiva.
Estoy corrigiendo 2 poemarios más y estoy leyéndome mi último poemario, el que he traído a la feria, para ver si me lo aprendo. Yo soy una artesana de la palabra, sí. Y desde ahí, pues unas veces me sale con más musicalidad y otras veces me sale más fluido, otras veces me atasco y otras veces, como tengo problemas en las cuerdas vocales, pues me dicen, ay, es que es tan bonito, como dicen, no, hijo, es que tengo una disfonía. Pero sí, para mí pienso que hacer literatura es la vida misma, se habla en prosa, se habla en versos. Hemos llegado al final de nuestra cultura. Una cantante, una poeta, una escultora y un productor de audiolibros pasaron por nuestras cámaras. Recuerden que pueden contactarnos en Facebook y en YouTube y contarnos sus historias para aparecer en el programa. La próxima semana tendremos más invitados y más temas.